Michael y Lillian eran un símbolo de felicidad conyugal duradera, habían sido inseparables desde sus días universitarios y su historia de amor se había convertido en una leyenda local admirada por muchos por su profunda conexión y evidente afecto. Cuando se embarcaron en la paternidad, su entusiasmo era contagioso y todo el pueblo esperaba ansiosamente la llegada de su hijo, visto como la encarnación de su amor que condujo al nacimiento. Su acogedor hogar bullía de anticipación y discusiones sobre el futuro. Sus risas llenaron las paredes cuando reflexionaron qué rasgos heredaría su bebé y qué alegrías les esperaban como padres. La guardería estaba adornada con colores suaves, libros de cuentos cuidadosamente ordenados y zapatos diminutos esperando los primeros pasos en sus mentes. El futuro se desarrolló como un tapiz de hitos desde cumpleaños hasta obras de teatro escolares bajo cielos estrellados hasta el día con el cielo pintado con los vibrantes tonos del amanecer. Las contracciones de Lillian se intensificaron y Michael permaneció firme a su lado cuando viajaron al hospital de la ciudad. El aire estaba cargado de anticipación mientras amigos y familiares se reunían, esperando ansiosamente las alegres noticias, pero cuando los primeros llantos de sus hijos resonaron en la habitación, la alegría esperada dio paso a una sensación tangible de miedo. El niño estaba sano e impecable en todos los sentidos, pero su tono de piel era notablemente más pálido que el de Michael o Lillian. La tez del bebé era un fuerte contraste con la ropa de cama blanca inmaculada, resaltando una distinción inesperada antes de que el personal médico terminara sus turnos. En el aire, si hubiera habido una falta de comunicación o incluso un capítulo secreto en uno de sus pasados, cansada por el trabajo y Wade deprimida por la densa tensión, Lillian se sentía sola de una manera que nunca se había sentido antes de que cada susurro, ya fuera genuino o ficticio, pareciera expulsar sobre su lealtad y veracidad. La duda y el juicio ahora parecían eclipsar la brillante promesa del día. La felicidad que sentía una tormenta de preguntas rugió en lo más profundo de su interior. Había una parte de la existencia de Lillian de la que no era consciente o algo que había permanecido dormido durante décadas dentro de su propio linaje. La pareja estaba en el centro de una tempestad de dudas y conjeturas. Durante lo que debería haber sido uno de los mejores días de su vida, el viaje que tenían por delante seguramente sería difícil, lleno de reflexiones profundas, revelaciones impactantes y la búsqueda inquebrantable de aceptación. Una cosa, aunque se mantuvo firme en medio del caos que los envolvía, su amor eterno por su bebé recién nacido, lo harían. Siga los susurros de su historia compartida hasta la verdad y sería este amor el que sería su faro. Se convirtió en la comidilla de la ciudad antes de que se pusiera el sol el día de la entrega. Comenzaron conversaciones secretas y abiertas en la panadería del vecindario, donde la señorita Henderson no pudo evitar compartir la morilla con sus clientes de la madrugada, mientras los rumores de la tarde y el aftershave se mezclaban en el ambiente de la ciudad. Barbería donde se había difundido la noticia al caer la noche, los murmullos flotaban por el vecindario. La taberna a lomos de ale y el vino que alguna vez se pensó que tenía un carácter impecable. Las reuniones fueron examinadas con nueva curiosidad, todos sus movimientos pasados y sus miradas fueron reexaminadas a través de una lente sospechosa. El estado de ánimo había cambiado de uno de celebración a uno de incertidumbre y crítica. La joven pareja fue arrojada abruptamente al duro centro de atención a pesar de estar acostumbrada al amor y apoyo de su comunidad. Michael, que en general era una persona alegre, ahora tenía que lidiar con el escrutinio de amigos que los habían recibido cordialmente en la plaza del pueblo. Ahora les daban asentimientos severos o evitaban el contacto con AE, alentando a extraños, alentados por su anonimato, murmuraban comentarios crueles lo suficientemente alto como para la pareja. Escuchó que una tormenta separada se estaba gestando dentro de su casa mientras que afuera se desataba una agitación emocional. El prisma de la inseguridad en sus pensamientos, si ella lo iba a traicionar era realmente su hijo, pero en su búsqueda de respuestas una vocecita dentro de él lo animó a tomar en cuenta otras posibilidades porque se alimentaba del amor y años de recuerdos compartidos que pensó en sus padres, que eran extrañamente reservados acerca de su historia familiar. Solo había referencias confusas a parientes lejanos, ni álbumes familiares ni anécdotas de antepasados. Tomó la decisión de enfrentarlos. El ambiente de la casa de su infancia donde tuvo lugar la reunión era cómodo pero tenso. Sus padres, quienes en general están felices y extrovertidos, parecían nerviosos, tal vez dándose cuenta de la importancia de la
próxima discusión Michael se hizo la pregunta que lo había estado molestando, un temblor en su voz. El antiguo reloj de pie marcando era el único sonido mientras la habitación se llenaba de suspenso. Su padre se aclaró la garganta después de lo que pareció toda una vida lanzando una historia que descubriría generaciones de historia familiar de mar. Con la narrativa progresada, Michael llegó a comprender que las familias parecidas a casas antiguas poseen rincones oscuros y pasados enterrados. Las comprensiones evocaron una mezcla de afecto herido y aceptación. Esa noche, cuando llegó a casa, Michael sintió una variedad de emociones, desde comprensión hasta ira, pero su amor por Leland y su hijo era mayor que por lo demás. Era consciente de que el camino a seguir no sería sencillo, pero con el conocimiento de que disponían se enfrentarían como un equipo, encontrando valor en su amor y en las anécdotas recientemente descubiertas de sus antepasados, con su sofá desgastado y sus atesoradas fotografías familiares de Michael. La sala de estar de H en su infancia sirvió como escenario para una epifanía que alteraría permanentemente su percepción del pasado de su familia. La inquietud de sus padres era evidente en sus ojos mientras la pregunta de Michael persistía en sus miradas vacilantes. Con Misty Eyes para recuerdos de hace mucho tiempo, su madre, Ellen, respiró hondo y comenzó a contar la narrativa de una historia de amor que iba en contra de las costumbres sociales de la época en que la bisabuela de Michael era una mujer negra, de voluntad fuerte, que se había enamorado profundamente. El amor con James, un hombre blanco en una época en la que las barreras raciales eran inflexibles, su intenso pero proscrito amor sirvió como un faro frente a la discriminación y el desprecio social. En su ciudad natal en Ebegun, una comunidad comparativamente más nueva, buscaron seguridad y refugio con la esperanza de que su amor floreciera, libres de la sombra opresiva del prejuicio, hicieron su hogar y amaron sin restricciones, manteniendo cuidadosamente en secreto la verdadera historia de sus comienzos. Los descendientes desollados finalmente se mezclaron con el vecindario de Ebegun. Los límites de su ascendencia se volvieron confusos con el paso de los años y los viejos cuentos se ocultaron. El recuerdo colectivo de la familia de su herencia africana se desvaneció gradualmente, convirtiéndose en tales, folclore y finalmente mitos, el cuento de la época. Y James desaparecieron en los archivos de la tradición oral. En resolución, Michael, absorbiendo la gravedad de esta revelación, sintió una miríada de emociones que había en la fuerza y la resistencia de sus antepasados, tristeza por el amor que tenía que ocultarse y una comprensión abrumadora de las complejidades de la genética. Este nuevo conocimiento era como una pieza de rompecabezas, encajando perfectamente en el rompecabezas de su vida, proporcionando claridad en medio del caos desaparecido. Estaba la nube de duda que había plagado su corazón. En su lugar creció un deseo ardiente de reclamar la historia de su familia y enfrentar los susurros y el juicio que habían arrojado una sombra sobre el gozoso con motivo del nacimiento de su hijo. De la historia de Ebegun que pocos recordaban o habían reconocido, la cola conmovedora y poderosa resonó profundamente, con muchos impulsos, reflexiones sobre la aceptación del amor y el intrincado tapiz del linaje al abordar los chismes de frente. Michael y Lillian no solo recuperaron la historia de su familia, sino que también sentaron las bases para una comunidad más comprensiva y unida que abarque su diversidad. En el corazón de Ebegun se encontraba el antiguo salón comunitario, una estructura que había sido testigo de innumerables reuniones, celebraciones y debates. El gran salón estaba preparado para albergar un evento destinado a remodelar la esencia de la ciudad. Como en las robustas puertas de roble se abrieron de par en par y los residentes ansiosos lanzaron sus murmullos mezclando curiosidad con escepticismo. Michael, con Lillian firmemente a su lado, se embarcó en desentrañar el rico tapiz de su linaje, su voz resuelta pero teñida de emoción en la historia de A. y James, que ilustra un amor que desafió las limitaciones asfixiantes de su tiempo. La narrativa, puntuada por momentos de fervor, angustia y resiliencia, mantuvo cautiva a la audiencia. Cuando la cola llegó a su fin, un profundo silencio envolvió la sala. Los rostros que inicialmente habían albergado dudas y juicios ahora reflejaban sus propios prejuicios revelados por las revelaciones de la historia de Ebegun. Desde el fondo de la sala, una figura venerable, el viejo señor Thompson, el estimado bibliotecario de la ciudad, se levantó con una voz temblorosa de emoción. Confesó su ascendencia judía, una verdad que había ocultado por miedo a los sentimientos antisemitas. Su revelación actuó como catalizador de una cascada de confesiones. La señorita Rodríguez compartió la historia de sus abuelos inmigrantes, quienes buscaron refugio de la persecución y abrazaron a Ebegun como su nuevo hogar.
la joven Annie reveló valientemente la verdad sobre su educación, criada por dos madres. Dehebegund había ocultado su verdad temiendo el aguijón de la burla. Inicialmente envuelto en tensión, la atmósfera cambió gradualmente convirtiéndose en un espacio catártico. Parecía como si el coraje mostrado por Michael y Leland se hubiera vuelto contagioso, encendiendo una cascada de revelaciones sinceras. Las transgresiones pasadas se aclararon hace mucho tiempo, se revelaron secretos permanentes y viejos rencores desaparecieron. El joven ahora representaba los vínculos que unían al vecindario. El salón, que había albergado múltiples eventos, vio cambios cuando la velada llegó a su fin. Los lugareños, que anteriormente habían estado divididos por opiniones y hechos tácitos, ahora se unieron por una visión compartida de un futuro que incluía a todos. A través de Dehebegund los vientos de cambio habían soplado en la comunidad que antes había sido un centro de críticas tácitas, ahora avanzaba hacia la aceptación y la unanimidad. Los residentes de Dehebegund sembraron las semillas para un futuro en el que el amor triunfó sobre la variedad al enfrentar su pasado y abrazando su herencia compartida. Esta reunión no solo sería recordada como una reunión, sino también como un movimiento, un momento en el que Dehebegund eligió el amor sobre el juicio, la unidad sobre el conflicto y la comprensión sobre el prejuicio. Eso es todo acerca de la primera historia, y ahora veamos otra historia similar. Durante años, Maggie era una pintoresca cabaña de 2 pisos. Su exterior estaba pintado de un relajante tono azul con crujientes camarones blancos rodeado por una encantadora cerca blanca. El jardín, un tapiz vibrante de margaritas, rosas y girasoles, acogió una sinfonía de mariposas revoloteando y pájaros cantando. Aunque de tamaño modesto, la casa llamaba perpetuamente con un aura acogedora. Sus puertas, un frasco, había acogido a innumerables niños en busca de consuelo y seguridad a lo largo de los años. Para muchos, este santuario proporcionado por la casa de Maggie ofreció un breve respiro del turbulento torbellino del sistema de bienestar infantil. Algunos se quedaron solo por semanas, otros durante meses, pero cada uno se fue con recuerdos imborrables de amor, empatía y cuidado. Dentro de estos muros ecos de risas de niños entremezclados con lágrimas ocasionales. Cada alma joven lleva su propia narrativa buscando una apariencia de estabilidad en medio de las tempestuosas corrientes de la vida. Una fría tarde de otoño, el timbre familiar del timbre anunció la llegada de un nuevo participante. Un asistente social hizo entrar a Jamal, un frágil niño de 6 años con ojos que soportaban el peso de experiencias profundas mucho más allá de su edad, vestido con una chaqueta de gran tamaño. Jamal agarró su mochila con fuerza, cuyo contenido tal vez representaba la atadura de su alma a la familiaridad y un mar de incertidumbre. A diferencia de la mayoría de los niños, Jamal dudó en explorar su nuevo entorno. Su mirada escudriñó la habitación en busca de una apariencia de comodidad en medio de la falta de familiaridad. Viaje tumultuoso. Sin embargo, Maggie, una mujer de unos 50 años adornada con mechones grises en medio de su cálida sonrisa, reconoció tanto el desafío como la oportunidad presentada por la llegada de Jamal. Acercándose a él con pasos medidos, se arrodilló a su nivel. Su voz fue una bomba tranquilizadora contra su aprensión. Bienvenida en casa, Jamal. Ella pronunció, su sonrisa genuina, sirviendo como un rayo de tranquilidad en medio de la incertidumbre que lo envolvió en esos días iniciales. Jamal permaneció reticente, ofreciendo solo escasas respuestas y aferrándose a los confines de su rincón designado en la sala de estar. Con años de experiencia y una actitud natural instinto maternal, Maggie entendía que la paciencia era la clave. Todas las noches le leía a Jamal, seleccionando cuidadosamente cuentos de coraje, amor y esperanza con cada historia. Las defensas de Jamal bajaban gradualmente. Las comidas compartidas en la mesa del comedor se transformaban en lecciones de confianza y unión. Maggie contaba su día de vez en cuando. Chistes que provocaron las tímidas sonrisas de Jamal, que con el tiempo se volvieron más frecuentes y genuinas, pero los momentos más significativos eran sus tranquilos paseos por el parque todas las noches. Maggie llevaba a Jamal al parque cercano, donde caminaban de la mano observando el mundo que los rodeaba. Daba de comer a los patos, miraba a los niños jugar o simplemente se sentaba en un banco disfrutando de la tranquilidad durante estos paseos. Jamal comenzó a abrirse, compartiendo fragmentos de los miedos de su vida y pequeñas alegrías en medio de la serenata del canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Un auténtico Von Blasem enraizado. No por obligación sino por afecto mutuo, al comprender que el hogar de Maggie, que alguna vez fue un refugio para muchos, se convirtió en el santuario Jamal, un lugar donde se sintió visto, escuchado, y lo más importante, amado.
Su viaje trascendió el del cuidador y el niño, evolucionando hacia un vínculo profundo entre dos almas, navegando juntos por las complejidades de sus vidas, viviendo juntos en un vecindario predominantemente blanco. Su configuración familiar poco convencional no pasó desapercibida, los susurros se convirtieron en comentarios abiertos y el racismo casual asomó su fea cabeza con más frecuencia que cualquiera de ellos deseaba que los compañeros de clase de Jamal, influenciados por su entorno, a veces se burlaran de él por el color de su piel o la textura de su cabello, mientras que Maggie tenía prejuicios apenas disimulados de los vecinos disfrazados de cumplidos ambiguos o consejos no solicitados. Sin embargo, la feroz protección y el amor inquebrantable de Maggie se convirtieron en el pilar de fuerza de Jamal. Cada vez que él regresaba a casa desanimado por un duro día en la escuela, ella lo envolvía en su abrazo, secaba sus lágrimas y reafirmaba su valor. Vienes de un linaje de reyes y guerreros, ella le decía que su voz resonaba con convicción, nunca dejes que nadie te haga sentir inferior. Reconociendo la importancia de la identidad cultural, Maggie tomó medidas proactivas para garantizar que Jamal permaneciera conectado con sus raíces. Lo inscribió en un grupo cultural local dedicado a la herencia africana, donde se sumergió en las historias y tradiciones de la música de baile africana, encontrando consuelo y orgullo en su herencia. Profundizó en la rica historia del continente, desde las majestuosas pirámides de Egipto hasta las extensas llanuras del Serengeti. Este grupo se convirtió en una segunda familia para Jamal, brindándole mentores y amigos que compartían su experiencia y entendían sus luchas. Maggie, siempre una madre solidaria, asistía con frecuencia a estos las sesiones, participando activamente y aprendiendo junto a Jamal. Ver a Maggie probando ritmos de tambores africanos o bailes tradicionales nunca dejaba de provocar carcajadas en el grupo, incluido un Jamal radiante. Las celebraciones y su hogar se convirtieron en una hermosa mezcla de tradiciones. Cada festival era una amalgama de culturas. La Navidad no solo se trata de árboles y regalos, sino que también se incorporaron las tradiciones Kwanzaa que celebran la herencia africana. Maggie se tomó el tiempo para comprender el significado de cada tradición, asegurando que la herencia de Jamal fuera celebrada, y el respetado Jamal enfrentó numerosas dificultades cuando maduró, incluida la superación de prejuicios raciales persistentes y la negociación de las complicaciones de la pubertad. Que el amor y la comprensión podían superar incluso los obstáculos más difíciles. Al mirarlos quedó claro que la familia era más importante que la genética. Su relación era evidente que el amor no tenía fronteras genéticas. Su hermoso hogar diverso, inclusivo y lleno de corazón era un ejemplo brillante de lo que es una familia. Tal vez fue un lugar de lágrimas, de risa, música y baile. El viaje de Maggie y Jamal juntos, con todos sus altibajos, sirvió como un doloroso recordatorio de que la familia en el verdadero significado de la palabra se trata de vínculos creados a través de experiencias compartidas y no simplemente de parentesco. El tiempo tenía una manera de resaltar las relaciones, y en los 4 años transcurridos desde que Jamal se mudó a la casa de Maggie, su vínculo se había convertido en uno de profunda comprensión y complejidad. Cuando su 10º cumpleaños se acercó a un evento significativo en muchos sentidos en lugar de un momento de celebración, de reflexión sobre la historia común y la creación de metas para el futuro, una sensación persistente de inquietud invadió sus días. Los rumores circulaban en la comunidad y las fuentes oficiales rápidamente los verificaron. El sistema de protección infantil estaba considerando la reubicación de Jamal. El mensaje era obvio a pesar de que el razonamiento estaba formulado en jerga burocrática. Las autoridades pensaron que Jamal y Maggie estarían mejor viviendo con una familia que fuera más similar a su origen étnico. La casa que podía recordar era horrible para Jamal, era una pesadilla considerar diferentes entornos, personas extrañas y perder el amor inquebrantable y el consuelo que compartía con Maggie. Aunque confuso, recordó los numerosos cambios que se produjeron antes de la casa de Maggie, cada uno más confuso que el anterior. Maggie se volvió aún más decidida a que su hogar resonara con las conversaciones tranquilas y las llamadas telefónicas nocturnas que anteriormente habían sido reemplazadas por las suaves cadencias de historias y risas. La determinación de Maggie se solidificó en la decisión de adoptar formalmente a Jamal, consagrando en la ley lo que ambos sentían en sus corazones. Sin embargo, como suele ser el caso con iniciativas que siguen el camino de la burocracia, la adopción no fue un proceso simple. Maggie se estaba ahogando en papeleo después. Forma más complicada que la anterior.
La complejidad del sistema judicial fue asombrosa en la diligencia y perseverancia requeridas en cada paso requerido. Las entrevistas que tuvieron lugar en el medio del documento fueron discusiones minuciosas y profundas en las que se explicaron las intenciones de Maggie. Se examinaron las habilidades y los motivos. Los trabajadores sociales hicieron varias visitas a su casa para evaluar varios aspectos, incluido el clima emocional y las situaciones de vida. Estas preguntas frecuentemente dejaban a Maggie exhausta porque sentía que tenía que demostrar la verdad obvia de que amaba a Jamal sin condiciones. Expresó valientemente sus sentimientos durante una entrevista muy intrusiva diciendo que Maggie es mi madre, ¿qué te hace desear sacarme de su presencia? Maggie y Jamal encontraron consuelo el uno en el otro durante tiempos difíciles, a menudo se sentaban juntos para recordar recuerdos preciados e imaginar un futuro compartido. Revisaron sus libros favoritos y se consolaron con sus rutinas, como los paseos nocturnos, y dentro de los confines de su hogar. El amor y la esperanza prosperaron a pesar del caos. Juntos se embarcaron en el complejo viaje de la adopción creyendo que su vínculo superara obstáculos sistémicos. En la sala del tribunal la luz del sol entraba a través de grandes ventanas arrojando un brillo brillante sobre la atmósfera tensa. Maggie se sentó en el centro, su expresión de mezcla de esperanza y determinación con Jamal firmemente a su lado. El juez Martín, reconocido por su compromiso con la ley, escudriñó el caso antes de él, dirigiéndose a Maggie con preguntas sobre sus intenciones con respecto a la adopción de Jamal y su educación cultural en sus vidas y cómo afrontaron los desafíos relacionados con la raza. A medida que avanzaba la reunión, Jamal sintió la gravedad del asunto y reunió fuerzas para hablar, tirando suavemente de la manga de Maggie y le indicó que quería hablar ante él. Tribunal, su señoría, ella no puede. ¿Te pareces a mí? Jamal dijo con voz tranquila pero llena de claridad y resolución mientras estaba de pie en la opulencia de la cámara. Sin embargo, ella es mi madre en todos los sentidos. Ella me dio una vida, no simplemente un lugar para vivir. Me dio consejos sobre cómo disfrutar. ¿Quién soy? Acepto mi herencia y mantengo la compostura frente a la negatividad. Algunos han dicho que necesito una familia que se parezca a mí, pero ya tengo una familia. Entonces, ¿por qué querría otra en la sala del tribunal, que a menudo es una tontería de protocolo? Y el orden de repente se volvió silencioso más allá de las complejidades legales y burocráticas. La sinceridad genuina y los comentarios sinceros de Jamal eran evidentes. Maggie lloró suavemente. Sus lágrimas reflejaban el peso de las palabras de Jamal y ese fue el único sonido que escuchó un juez experimentado en la sala. El juez Martín pareció brevemente sorprendido. Finalmente dijo quitándose las gafas y secándose con cuidado una lágrima: en mis años en el tribunal he aprendido que Hart a menudo entiende lo que a la mente le cuesta comprender. Hizo una pausa para expresar su punto diciendo que la adopción está aprobada. Pero para Maggie y Jamal el mundo se había reducido a su abrazo compartido. Este momento selló su vínculo, un vínculo definido no por las expectativas de la sociedad sino por el amor inquebrantable del corazón después de un viaje lleno de incertidumbre y dificultades. Arriba es la historia de hoy. Si te gusta, por favor suscríbete y dale me gusta. Hasta la próxima.